Muy buenas noches. Es martes. Estamos iniciando esta actividad hoy que es 28 de septiembre del 2021. Soy Luis Medina Lizalde y les saludo con afecto. Bueno, pues hay muchas noticias en este país donde se están renovando los mandos estatales en la mitad de la República, en 15 estados, proceso que inició este mes y que va a continuar todavía las primeras semanas de octubre. Y bueno, sobre eso vamos a hacer un balance de cómo se está pintando el panorama de estos relevos institucionales. Recuerde que el próximo año habrá elecciones de gobernador en 6 estados. Seguramente en 3 habrá candidatos mujeres. Los partidos van a tener que mandar 3 mujeres y 3 varones para la contienda por los 6 estados el próximo año. Vamos a ver cómo sigue funcionando, pero creo que ahí todavía faltan reglas. Y también aquí en Zacatecas sigue la protesta. Hoy se tomó la presidencia municipal de Zacatecas. Recuerde que el motivo es que la quincena de septiembre no le fue pagado a un sector importante de trabajadores. Hay más de 11,000 hogares que no recibieron el salario devengado, lo cual tiene muchas implicaciones legales que creo que no han advertido muchos, pero que en estos momentos ya se ve una lucecita en el túnel. Esto lo digo a partir de un boletín del gobierno del estado en donde David Monreal anuncia que muy probablemente, bueno, anuncia que este fin de semana se podrán realizar los pagos. Bueno, ya es una expectativa y bueno, es el primer mensaje tranquilizante que yo escucho al gobierno del estado, porque todos los anteriores eran, no solo desalentadores, sino francamente inductores a radicalizar la lucha, ¿verdad? Cuando se le anticipa que a lo mejor no va a haber pago para el resto de la burocracia, cuando se dice que solo se va a haber un plan de contingencia salarial que significa pagarle a la gente de más bajos ingresos, pero que se ignora que el salario de vengado tiene que ser pagado, sea justo o no sea justo, sea excesivo o no sea excesivo. Ese es otro tratamiento, pero en fin, ya hay una luz en el túnel, pues tenemos esperanza de que finalmente se concrete el mecanismo que está al alcance de todos los gobiernos, un mecanismo mediante el cual le otorgan a financiamiento para no estar viviendo las situaciones como la que estamos atravesando, de la que les he estado dando cuenta y eh, finalmente está el modelo de convenio para la entrega de apoyo financiero del que le dábamos cuenta ayer, que ahí está para echarlo a andar. Creo que es muy importante para la comprensión del tema no revolver manzanas con ciruelas. Un debate, un tema es el de la incapacidad para cumplir lo programado, las obligaciones del año fiscal 2021, año que culmina el 31 de diciembre, y otra cosa es el presupuesto del 22, porque a veces vemos que se mezcla una cosa con la otra. Eso es algo muy importante de distinguir. Para salir de las obligaciones contraídas, pues evidentemente que el gobierno de Zacatecas va a recurrir a apoyos extraordinarios que pueden significar desde adelantos de participaciones o de créditos cortos. Hay un rechazo al endeudamiento, creo que derivado de una postura del presidente de la República
contraria a toda política de endeudamiento. Inclusive, quiero recordarle un episodio en Zacatecas, en donde eso motivó la cancelación del registro como miembro de Morena del ahora diputado del PT José Luis Figueroa, cuando en la 61 legislatura él votó a favor de la solicitud de deuda que hizo el gobierno del estado en ese momento. Morena, con una postura muy contundente en contra de la política de endeudamiento, fijó una postura muy clara, y esa postura se mantiene en términos generales al grado tal de que estamos viviendo un periodo de contención del crecimiento de la deuda pública mexicana. La deuda tiene muchos años acumulada. Debemos más de 12 billones, alrededor de 12 billones. Entonces imagínese usted la enorme cantidad que eso significa. Está acumulada desde los años 80. Ha habido decisiones que han significado un verdadero desastre para los mexicanos, como el Fobaproa. Ese es un caso típico. Cuando se impone esa salida de salvar a los banqueros, hundieron al país en esa irresponsable operación de salvamento, y el presupuesto se presenta proyectado en base a las estimaciones del petróleo, a la estimación del costo del dólar, al cálculo de lo que será la inflación el próximo año, ¿verdad? Y desde luego la recaudación financiera. Todo eso es importante. Eso es algo muy importante de precisar. La postura del presidente López Obrador en contra del endeudamiento es una postura inevitable. ¿Por qué? Porque no había posibilidades de seguir endeudando al país. O sea, llegamos al tope. Era una irresponsabilidad continuar con esa política. Entonces era mejor ahorrar, bajar el costo del gobierno, y por eso se impone un programa en donde es el gobierno el que se apriete el cinturón. Hay un programa de reducción de salarios de los burócratas de altos ingresos. Hay resistencias por eso, hay cuestionamientos, se eliminan muchos gastos superfluos, se eliminan mecanismos propiciadores de la corrupción, y en fin, hay todo un programa de medidas a ese respecto. Hay que tenerlo muy en cuenta para a la hora de razonar esta circunstancia en Zacatecas. Yo creo, como una opinión personalísima, que la postura del gobernador David Monreal de cero deuda es correcta, pero a mí me parece que es realista y pues con posibilidades de llevarla a la práctica la contratación de deuda de largo plazo, que es la que heredamos de el gobierno de Miguel Alonso. Fue una deuda de largo plazo, no una deuda que se pagó en el sexenio de Miguel Alonso. Es decir, esos son los préstamos cortos. Los préstamos cortos son préstamos que la ley de disciplina financiera permite, y los permite porque son salvavidas de situaciones que pueden derivar en crisis, en graves perjuicios. Piense usted en cómo los proveedores, los acreedores del gobierno, los que le hacen obras, los que le venden bienes al gobierno, tienen que recibir sus pagos. Y si por angas o por mangas el gobierno no tiene dinero para pagar,
pues está transfiriéndole una carga financiera, un desgaste financiero a sus proveedores, ¿verdad? Es rarísimo que se castigue a los empleados. Nadie opta por eso. Pero esta vez están castigados más de 11,000 empleados públicos que junto con los pensionados no están recibiendo su pago quincenal. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es que el gobierno federal aporte dinero como aportación extraordinaria, es decir, que no se le descuente al gobierno de Zacatecas, sino que sea un extra. Ese es un camino. El otro es el adelanto de partidas. A mí me parece que, sea el que sea, tiene que garantizarse el salario de la gente, ya sea mediante adelanto de partidas, mediante la gestión a tiempo de un fondo extraordinario o de plano, pues pedir prestado al banco, ¿verdad? Si no hay otro modo que pedirle prestado al banco por 2, 3 semanas, mientras se dispone de tiempo para negociar la otra alternativa deseable, que es la de la aportación extraordinaria. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que ya es hora de que se resuelva el problema del pago de quincenas, así de simple, por la vía que sea. Y hoy vemos esa lucecita en el túnel con el anuncio del gobernador David Monreal, quien ha estado en la Ciudad de México en entrevistas, al igual que los líderes sindicales, pero con todo respeto a su esfuerzo, creo que andan pues haciendo las visitas de los 7 templos, de las 7 casas, ¿no? No ir con Fernández Noroña, aún con Rafa Flores, para que les consiga una audiencia. Andar tocando puertas está medio sin ton ni son. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? No es relevante. El diálogo sustancial debe reconocer uno quién tiene la representación, la interlocución, la personalidad jurídica es el gobierno del Estado. Y quien puede aportar la argumentación para lograr el apoyo es el equipo técnico, el que lleva números, el que lleva cifras. Es el equipo técnico, el que debe, técnico financiero, el que debe acompañar al gobernador. Nadie lleva diputados. El caso que se hizo público, pero no es el único, es el de Michoacán. Y el de Michoacán probablemente se hizo público para calmar los ánimos, porque están viendo que el gobernador Silvano Aureoles va a dejar muchas deudas y puede provocar pues muchos desaguisados ante la angustia generalizada de que el que debe ya se va. El que va a entrar les está diciendo, tranquilícense, ya arreglamos con la Secretaría de Hacienda para salir de todos los compromisos hasta el 31 de diciembre. Es un mensaje de estabilidad política el que Ramírez Bedoya le manda al pueblo de Michoacán, comunicando que desde el 21 de julio hasta el 8 de septiembre se dedicó él con su equipo, con sus expertos en finanzas, a negociar lo que negoció con la Secretaría de Hacienda. No necesitó llevar líderes magisteriales, no necesitó llevar diputados, ni apoyos, ni pronunciamientos, ni nada de eso, porque eso no es pertinente, no sirve, es equivocarse de modos, es no conocer las rutas institucionales, las rutas que están establecidas. Y de cualquier manera, yo pienso que el gobernador ya
encontró pues alguna posibilidad que le permite hacer ese anuncio del que todo mundo está pendiente. Debo decirle que hoy se instala un plantón permanente en la Plaza de Armas y han seguido las tomas de edificios de presidencias municipales. Son tomas durante un lapso, una jornada, y luego las dejan y luego vuelven a tomar. Hoy fue tomada la presidencia municipal de Zacatecas y ya están en disposición de irse a la lucha los profesores federales de diversas regiones que se han comunicado ya con las bases que están protestando para decir que están en toda la disposición de sumarse solidariamente a la acción para hacer efectivo el pago. Esperamos que no sea necesario porque hasta ahorita son muchas las escuelas que están suspendidas. Acabábamos de regresar a la actividad presencial cuando se presenta esta contingencia y también debo decirle que están interrumpidas las asignaciones de carga de trabajo, de plazas, eso es particularmente severo en el caso de las escuelas telesecundarias, porque hubo un amparo que suspendió el proceso normal y la ausencia de secretario de Educación Pública, de subsecretarios y directores, pues está generando otro tipo de problemas. Entre otras cosas, están violando plazos, están incumpliendo rutinas que están previstas en las leyes. Y creo que ese es un tema que consideramos urgente. Completar el equipo de gobierno. Eso es fundamental. Completarlo para bien, pero creo que ya hay razones para que nosotros estemos pues en la idea de que cuando menos ese problema del no pago se resuelva pronto, pero creo que también debe resolverse más que pronto el problema de completar el equipo de gobierno. No tener secretario general de gobierno es no tener responsable del gobierno interior ahorita que el gobernador está físicamente ausente. ¿Sí? Está en la Ciudad de México. No hay aquí secretario general. En el pasado, hablo de los años 30, sobre todo la década de los 30, cuando viajaba el gobernador a la Ciudad de México, se nombraba un interino. Entre otros, por ejemplo, el abuelo de Pancho Esparza fue varias veces gobernador en esos interinatos del general Matías Ramos. Son de los nombres que traigo en la cabeza en estos momentos. ¿Por qué? Porque entonces viajar a la Ciudad de México no era viaje de un día, de ir en la mañana y regresar en la tarde, o de regresar al día siguiente. Eran traslados que se llevaban mínimo 8 días, unas semanas. Ni siquiera había carretera todavía, ¿verdad? Entonces los viajes eran pues muy accidentados, eran en carros tirados por caballos o en ferrocarril, ¿verdad? En, en ferrocarril todavía en vías de expansión en muchos sentidos. Pero a lo que me quiero referir es que una prevención constitucional de todo Estado es asegurar que nunca haya un vacío de mando constitucional. Por eso es urgente el secretario general de gobierno. Esa prevención es tan importante que los protocolos de muchos países prohíben que viajen el mismo avión o se suban al mismo barco el uno y el 2. Por ejemplo, el presidente y el secretario de gobernación, o el presidente o el vicepresidente. ¿Por qué? Porque se prevé que en caso de algún accidente se puede quedar sin mando un pueblo, un estado, ¿sí? Mientras
se ponen en práctica los mecanismos para designar a quien va a tomar formalmente las riendas. Creo que es muy importante que Zacatecas no tenga un minuto sin responsable de la política interior particular, porque el gobernador va a tener muchos motivos para ausentarse físicamente del Estado como parte de su tarea, ¿verdad? Entonces, ojalá hacemos votos porque se tome conciencia de esa necesidad. Y bueno, estamos haciendo un repaso de cómo están dándose los relevos. Que estamos viviendo una etapa en donde los relevos son rasposos, no son tersos. Inclusive en Zacatecas, que todo el mundo lo preveía un relevo terso, finalmente empezó a descomponerse desde la etapa del proceso de entrega-recepción, con esas denuncias precipitadas de cuadros, de cocodrilos, esas cosas que creo que fue que empezó a contribuir a separar o empezó a crear un clima tenso entre el gobierno saliente y el entrante. Un clima que no se veía, que todo parecía que iba por buen camino. El asunto es que finalmente se tensó y adquirió los mismos gestos espectaculares de hace 5 años, porque también esa rispidez no es nueva. Hay que decirle que se vivió con una gran intensidad en Zacatecas con el acceso de Amalia García a la primera magistratura del Estado. Y luego cuando Miguel Alonso asume la conducción del Estado, son transiciones complicadas. Y después, cuando Tello asume, a pesar de venir del mismo partido, a pesar de ser inclusive la alternativa de Miguel Alonso, el apoyado, pues acuérdese aquellas demoledoras conferencias de prensa en la primera semana de gobierno de Alejandro Trello, denunciando a, al gobierno de Miguel Alonso, la catástrofe financiera, la deuda, exactamente los términos que ahorita está siendo denunciado. No estamos ante algo nuevo. Esto hay que estarlo examinando con la objetividad. El problema es que todo se queda en denuncias. Pasa la temporada y luego ya nadie se acuerda y luego hasta que llega el nuevo gobierno y llega con el mismo esquema de denunciar todo al pasado, no hacer nada por castigar todo lo que encontró según su versión y luego olvidar. Eso es algo que lo estamos viendo en Zacatecas, pero lo está viviendo Colima, lo va a vivir muy fuertemente Michoacán, porque Silvano Aureoles eh, asumió una actitud de una gran beligerancia. Allí está muy fracturada la cuestión política en el estado de Michoacán. En el estado de Chihuahua también hay un gran conflicto, porque a pesar de que es panista la gobernadora que inició el 8 de septiembre y es panista el gobernador que ese día entregó el mando, hay un conflicto que está creciendo en Chihuahua y está creciendo porque aparece la figura sobresaliente de una hermana incómoda, según la prensa de Chihuahua, Leticia Corral Jurado, hermana del gobernador, tomó decisiones políticas, ató y desató, contrató gente, corrió gente, andaba con escoltas, etcétera, etcétera, siendo una ciudadana como usted y como yo. O sea, la figura del familiar incómodo es una figura que la padeció desde quién sería.
Pues desde Porfirio Díaz con su hermano Félix, podemos decir, o desde antes podemos hablar de Maximiliano, que cómo le batalló con la señora Carlota, ¿eh? Hay una larga historia, pero bueno, se le está atravesando eso a Javier Corral. Ese es un rasgo que estamos viviendo en varias partes de la República, ¿verdad? Y que no es un fenómeno nuevo. Es parte de un proceso de transición que se está dando en este país. Está habiendo muchos cambios en la vida política. No está estacionada la vida política y ahorita estamos viviendo una etapa donde hay confusión. Hay caídas, hay levantadas, hay tropiezos, hay de todo. Creo que tenemos que entender que así son las dinámicas de cambio en el mundo. En México no es excepción. Pero ¿qué está aterrizando en los estados? A reserva de platicarlo a profundidad, creo que los pactos de impunidad están saltando añicos. Cada vez se les está cerrando más el margen de maniobra a los pactos de impunidad entre camadas sexenales. Y eso, pues va a ser muy accidentado, pero es buena noticia, porque esos pactos de impunidad son un cáncer del que hay que deshacerse en la vida de nuestro país. En otro idea, eh, en otro orden de ideas, debo decirle que hay una práctica que desde ahorita puede empezar a lesionar los intereses de los pueblos. Hablo de los 15 estados de la República y desde luego específicamente de Zacatecas. Para no denunciarlo a toro pasado, creo que es muy importante que estemos vigilando de la política de despedir a los incómodos, de despedir a los que no jalaron, a los adversarios, a los que son de otros partidos o a los que tienen un cargo que necesita un puesto, que lo corren porque necesitan ese puesto para dárselo a alguien. Todos esos despidos se convierten en laudos, es decir, en sentencias laborales que están asfixiando ahorita las finanzas de municipios y del Estado. ¿Sí? Es hora de hacer un recuento de esa irresponsabilidad que cobra mucho auge justamente al principio de cada administración. Corren a 100, 150, 300, pero contratan 500. Cuando se están corriendo esos 100, 150, 300, se está diciendo es porque hay exceso de personal, pero eso se publicita. Lo que no se publicita es la contratación de los otros. Y la nómina crece y crece y crece. Y cada nuevo periodo es más grave la nómina. Eso es lo que deben revisar. Una clase política que tiene décadas nomás pidiendo la mano, ¿verdad? Para salir de los hoyos que ellos mismos crean con los laudos que dejaron en los municipios y en las dependencias del gobierno del Estado. Ese evento, eso de despedir por castigar, porque se llega con esa mentalidad arbitraria. Estamos hablando de los despidos de gente inclusive basificada, ¿sí? Prefieren pagar que mantenerlo con empleo. O negocian una liquidación o esperan a que un litigio resuelva lo conducente. En ambos casos, quien paga es el contribuyente,
¿quién paga? ¿De dónde sacan la lana? Del presupuesto público, de ese que tanto peleamos y tan mal gastamos. Y en estos momentos, en los 58 municipios y en la totalidad de las dependencias, puede estarse dando ese daño al interés general que consiste en limpiar de incómodos la administración pública en presidentes municipales y en dependencias estatales. Y un presidente municipal no puede negarse, porque si se niega, incurre en desacato. Por eso creo que en esta etapa de la vida política de esos 15 estados, creo que la opinión pública debe estar muy vigilante de esos sucesos y no ver el despido de alguien de base, digo, fuera de la ley, por arbitrario, por sectarismo político, como un problema del despedido y su familia. No, es un problema de toda la sociedad. Porque usted hace las cuentas de todos los que van a ser despedidos y va a descubrir un enorme daño patrimonial. A lo mejor el que lo va a pagar es el siguiente gobierno. Bueno, David Monreal está pagando el costo de esa política que tuvo Tello, que tuvo Miguel Alonso, que tuvo Amalia García, que tuvo Ricardo Monreal, que tuvo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él no debe continuar con esa política. Ese es un compromiso con la austeridad, además de que es un compromiso con la democracia, es un compromiso con la decencia inclusive, ¿no? La legalidad. ¿Por qué? Porque no son dueños privados, ¿sí? No es su patrimonio. Entran a cargos en donde hay reglas, hay límites, hay funciones, hay facultades, hay obligaciones. Todo eso está con reglas. Pero pretender disponer por mis pistolas es tratar de imponerse al estilo caciquil más primitivo que no debe prevalecer en ningún municipio ni en el estado. Dicho sea lo anterior, es necesario precisar que tampoco podemos favorecer que se declaren perseguidos del nuevo gobierno por sus ideas políticas los aviadores, los negligentes, los corruptos, los que incumplen. Ese es otro boleto. Allí no solo tiene todo el derecho el nuevo gobierno y los nuevos gobiernos de correrlos, sino que tiene la obligación. Tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que interrumpir la cadena. La Secretaría de Educación Pública fue la ubre del que ha mamado la clase política zacatecana en un alto porcentaje desde hace muchas décadas. Hay gente que ahí se jubiló. Inclusive, conozco el caso de dos personas, de una persona en concreto con toda certeza, que se jubiló sin haber trabajado un solo día de su vida, pero pasaron los años y obtuvo su jubilación. Eso ya no se debe valer. Por eso creo que nos están gritando allá a la federación, a la federación, a la federación, para distraer de esta realidad a la que tenemos que asomarnos los zacatecanos, de la corrupción local. En ese sentido, yo espero que David Monreal mantenga su palabra de indagar al pasado, ¿verdad? Y ojalá haya pasos concretos, mecanismos confiables y que no tenga ningún sesgo partidista, porque hay una frase del presidente López Obrador que pronunció aquí en 1998 en la Plaza de Armas en un mitin de apoyo a Ricardo Monreal. Ahí él me quedó muy grabada su expresión que dijo: los candidatos son de los partidos, pero los gobernantes son del pueblo.
no de los partidos. Y ahí hay que razonar de que una vez que se es gobernador de los que votaron por él y de los que no votaron por él, de los de su partido y de los partidos opositores. Tener la altura para saber en qué etapas está. Eso se llama cultura institucional. Y estamos pues en esa orden. Por cierto, hoy la Cámara de Diputados del Estado de Zacatecas tomó una decisión pues que yo encuentro muy desconcertante, ¿sí? Consistente en que, deje ver si le leo el texto concreto. Bueno, desaparece la figura de secretario general de la legislatura. Ese texto que ese texto que bueno, aquí se me extravió, es un boletín de la Cámara de Diputados en donde da a conocer que se suprime la figura de Secretaría General. Dice, las y los diputados reformaron la ley orgánica y el reglamento interno para eliminar la Secretaría General del organigrama de la legislatura. En la exposición de motivos se argumentó que mediante una modificación aprobada apenas el 21 de junio de este año, se hizo una redistribución de las funciones administrativas, parlamentarias y jurídicas que desempeñaba hasta ahora esta instancia, para que las suman distintas áreas. Ah, caray, la Secretaría General no solo cumple funciones administrativas, no parlamentarias, entre ellas los órganos, para que la suman distintas áreas, entre ellas los órganos de gobierno como la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y las direcciones de proceso legislativo, apoyo parlamentario y administración y finanzas. No obstante, los integrantes de la CRIP que presentaron la iniciativa aprobada tras ser considerada urgente señalaron que estos cambios no se reflejaron en ahorro presupuestal ni racionalización de recursos, por lo que señalaron que quedó como un proceso inacabado. Ante esa situación se consideró pertinente suprimir la Secretaría General. Con ello se permitirá, además, recuperar la comunicación entre legisladores y órganos técnicos, haciendo más ágil y eficaz el trabajo interno en el Poder Legislativo. El único que habló en contra fue el diputado José Luis Figueroa Rangel. Luego se votó 28 a favor y solo el voto del diputado Figueroa en contra. ¿Por qué estoy desconcertado? Uno, claro, yo reconozco que se pasó de lanza la anterior legislatura cuando nombra a un diputado, un miembro de la propia legislatura, como secretario general, que entra en funciones hasta que termina la legislatura. O sea, se le imponen a la siguiente legislatura. Obviamente, hasta por la forma, más allá de la persona, pues era un exceso que seguramente esta legislatura registró como un agravio, ¿no? Pero también quiero decir que eso de ahorrar recursos pues debe ser fruto de un plan autocrítico muy auténtico, muy severo y muy transparente. Creo que hasta la sociedad puede dar ideas, pero lo único que se van a ahorrar con la medida que hoy aprobaron es un sueldo, el sueldo del secretario general. Pero trasladar a los órganos de la legislatura, a los órganos de gobierno, es trasladar a mandos que son rotativos, se renuevan. No creo que, no entiendo. A lo mejor me falta conocer más las razones de fondo, pero en eso hay que entrarle muy en serio. No pueden simular. El poder legislativo debe ser muy solidario con la sociedad y hasta ahorita creo que le está quedando mucho a deber por su renuencia
a trabajar más y ganar menos. La legislatura anterior creo que no sale bien parada con esa reforma constitucional, la única que yo recuerde que hicieron importante, consistente en recuperar un mes más de receso, o sea, de cada periodo ordinario, o sea, recuperaron 2 meses para la buena vida. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y creo que no los honra, pero tampoco los honra que lo que dejaron de recibir por la vía de herramientas legislativas lo empezaran a recibir por la vía de viáticos y gastos de representación. Ni siquiera el intento que en un momento se anunció de revivir las herramientas legislativas, porque ese extremo se logró. Es decir, hubo una mentalidad de la legislatura que nada tiene que ver con la mentalidad de los diputados de Morena en Chihuahua, en Baja California Sur, en Colima, en Oaxaca, que están impulsando iniciativas de reducción de sus ingresos. Están luchando por eso. Como aquí hubo, pues, en la legislatura 62, una lucha en contra de esos excesos, pero no fue continuada en la legislatura siguiente, y ojalá que en esta legislatura, pues, cuando menos la fracción de Morena sea congruente con los postulados de Morena, como lo están haciendo ya en otras entidades. Y aquí, pues esto hasta ahorita yo veo que es más simulación que propuesta, pero vamos a estar pendientes de eso. En otro orden de ideas, hoy concurrieron el presidente de la República fue acompañado ante el gesto de perdón al pueblo yaqui, a los pueblos yaquis, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una figura de gran relevancia en la historia nacional, un hombre con muchos méritos en la lucha por la democratización de este país y que hoy acudió con esa actitud solidaria y al mismo tiempo independiente. Cuauhtémoc Cárdenas es un apoyador crítico del gobierno de López Obrador, lo apoya en unas cosas, discrepa en otras, y me parece absolutamente democrático esa conducta, ¿verdad? Hay cosas en las que está de acuerdo y cosas en las que no. Es un hombre que ha tenido una gran autonomía de criterio. Desde que él era del PRI, gobernador priista, Cuauhtémoc Cárdenas protestó públicamente contra un atropello a la soberanía de Michoacán de la Procuraduría General de la República, que realizó una matanza en un rancho, El Mareño, ¿verdad?, en la búsqueda del agente de la DEA, Enrique Camarena, ¿verdad? Es decir, es un hombre que tiene voz propia y yo respeto profundamente a la gente que tiene voz propia, que coincide, que difiere, que apoya abiertamente, ¿verdad?, con respeto, desde luego, con argumentos de por medio. Y hoy le pide en el mismo acto al presidente de la República que suspenda la operación del acueducto Independencia, un acueducto que se construyó abusando de las aguas de los pueblos yaquis. Recuerde usted que los pueblos yaquis vivieron el mismo tormento que los mayas, es decir, Porfirio Díaz tuvo una guerra de exterminio salvaje contra los pueblos yaquis, contra los yaquis. Les ocasionó grandes sufrimientos, un gran sufrimiento humano, despojo de tierras, una política clasista, cruel. El general Lázaro Cárdenas emitió un decreto recuperando los derechos de los pueblos yaquis sobre las tierras de las que habían sido despojadas, pero los gobiernos subsiguientes no estuvieron a la altura de ese decreto y no lo cumplieron hasta que llega el presidente López Obrador. Él
recupera el espíritu y la letra de la política cardenista para los pueblos yaquis, y eso pues motivó la presencia del hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, hoy en este acto de perdón. Es un gesto, este es un gesto de Estado diplomático que practican los países en el mundo, pero que la gente en esa historia de desinformación que atravesamos, mucha gente todavía no la ha valorado, pero pues hoy estamos pues ante esa realidad. Ni recuerdo si le recomendé el libro de El presidencialismo en el cine mexicano de la librería El Árbol. Si no lo hice, se lo recomiendo. Son autores aquí y es una publicación entre la Cineteca Nacional y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Luce muy interesante. Confieso que no lo he leído. Y en un temazo, ya ve que la consulta popular es un mecanismo democrático en muchas partes del mundo. Aquí apenas lo estamos descubriendo. En la mayor parte del mundo, en muchos países, y yo creo que eso debemos hacer en México, se consulta sobre un tema específico el mismo día en que hay elecciones para evitar más gastos, tal como lo proponía el presidente López Obrador. Pero aquí la oposición puso como condición que no fuera la misma fecha y hizo una ley que impone los mecanismos de consulta en fechas distintas a las elecciones. Creo que estamos a tiempos de corregir ese desaguisado y ojalá en el Congreso de la Unión se rectifique, pero mientras tanto así estamos. Y el 5 de marzo vamos a tener revocación de mandato en lugar de haberlo tenido el 1 de junio, en las elecciones de junio de este 2021. Y así hubiéramos evitado muchas cosas y garantizado mucho la participación. Lo digo eso como antecedente de que en Alemania el pasado domingo hubo elecciones. El prestigio de la señora Merkel no bastó. Pierde su partido, pierde la democracia cristiana, que es como el ala derecha en Alemania. Claro, allá el ala derecha es de izquierda, comparada con los de derecha aquí. Y gana la socialdemocracia, la expresión centroizquierdista de Alemania. Pero allí la votación no es directa. Siguen después la selección, las negociaciones de alianzas, porque es el Parlamento el que va a integrar el gobierno. De tal manera que pueden pasar hasta meses sin saber quién va a ocupar el lugar de la señora Merkel. Pero junto con las elecciones, ese resultado pues no habla más que el prestigio era personal. O sea, era prestigio no del partido, sino de la persona, algo que debe alertar a los mexicanos, porque a lo mejor el prestigio de la Cuarta Transformación es del presidente López Obrador, ¿no? Y eso puede llevar a situaciones como las que vivió el propio José Mújica en Uruguay. Él sale con un enorme prestigio, pero era él, su persona. Su partido perdió las elecciones. ¿Sí? Eso le pasó a la señora Merkel, eso le puede pasar a López Obrador, eso pasa más seguido y saberlo pues ayuda a que los que somos partidarios de los cambios que impulsa el presidente López Obrador no nos atengamos a su prestigio personal, sino a ir construyendo la fortaleza popular de un programa, de un proyecto, de un horizonte. Y dentro de eso hubo una consulta interesantísima. Se le preguntó, solo fue una consulta parcial, para los habitantes de Berlín. Los habitantes de Berlín fueron consultados sobre si autorizaban
expropiar 240,000 departamentos y ganó el sí con 57%. Ese es el resultado tiene valor enunciativo, no tiene, no es obligatorio porque no alcanzó, no cumplió con todos los requisitos, le faltó un requisito. Pero el gobierno que va a entrar ya tiene esa legitimidad para proceder. ¿Qué problema quiere resolver? Que están disparadas las rentas en Alemania, como en muchas partes del mundo. En Alemania, por la vía de las rentas, está manifestándose la catástrofe económica generada por la pandemia. En todo el mundo hay más pobres que antes. No hay país que no tenga más pobres que antes. ¿Por qué? Por primera vez en el mundo durante 4 meses estuvo paralizada la economía en todo el planeta simultáneamente durante 4 meses. Y luego ha habido parálisis parciales. Entonces no hay país que no esté afectado. Y cuando eso se abandera demagógicamente, pues a la gente se le está introduciendo muchas confusiones, ¿verdad? El clásico acarreador de agua para el molino que hay en cada país. A los españoles les está yendo como en feria con la electricidad, pero la inflación está rebrotando en el mundo, en todos los países. La electricidad se ha convertido en la pesadilla de España. Iberdrola, justamente las mismas transnacionales que son inversionistas de energéticos en México, las mismitas, favorecidas irresponsablemente por gobiernos anteriores. Y el Reino Unido tiene un broncón que parece de México o Guatemala hace algunos años. Filas y filas y filas de gente esperando que le surtan gasolina. No hay gasolina, no hay diésel. Hay una crisis enorme que en estos momentos está impactando al Reino Unido. Hay una alza del petróleo que ya está colocando a México en buenas condiciones porque, le doy un ejemplo, para este año el presupuesto se aprobó el año pasado con el cálculo de $42 el barril de petróleo. Ahorita está a $71 el barril de petróleo, es decir, hay ingresos para la hacienda mexicana. Es una buena noticia el precio del barril de petróleo. Y es buena noticia, no totalmente, porque también sube el precio de la gasolina que compramos al extranjero, porque todavía no logramos refinar todo el petróleo que necesitamos para ya no traer gasolina de los Estados Unidos. Ya traemos menos, pero todavía hay una parte que traemos del extranjero y todavía pues eso disminuye la ganancia por el precio de los ingresos de petróleo, pero ahí va, es una buena noticia para México. ¿Y sabe qué es lo que está poniendo en jaque a la economía mundial? La ausencia de, le llaman chips o microchips, son insumos de la industria contemporánea, de la cual es un insumo prácticamente de todo. Y aquí estamos enfrentando, esa es la globalidad. Está afectando gravemente la industria automotriz en el mundo. Está fallando la capacidad de producir. No caída las ventas, sino la capacidad de producir. Y en el Reino Unido eso se está manifestando en la falta de camiones transportadores de gasolina. Así anda el mundo. Así lo podemos estar advirtiendo y así podemos irnos haciendo una idea de lo que está pasando
en este país. Bueno, en otro tema ya de despedida, acaban de emitirse 10 órdenes de aprehensión relacionados con el escándalo de Inés Gómez Mons y su marido Álvarez Puga, ese desvío de recursos con empresas manufactureras a través del mecanismo de asignación de recursos públicos para el sistema carcelario privado, tiene que ser muy explicado por Osorio Chong. Ese saqueo, esos casi 3,000 millones de pesos son responsabilidad de la Secretaría de Gobernación en el periodo pasado. Pero fíjese nada más, estamos ante el problema del fuero. El fuero. Parece abandonado ya el tema. Ojalá se retome con fuerza la necesidad de eliminar los fueros. Ese es mi punto de vista. Porque se le padece mucho. Y en esa tesitura le doy a conocer que Alejandro Toledo, quien fuera presidente de Perú entre el 2001 y 2005, acaba de recibir la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos autoriza que lo extraditen a Perú para ser juzgado por corrupción. Alejandro Toledo, ya muchos jóvenes a lo mejor no han oído hablar de él, gobernó a principios de siglo. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el Perú? Perú, en su constitución, no autoriza, al contrario, prohíbe la prescripción de los delitos de corrupción en los altos mandos del Perú. O sea, pueden pasar 50 años y puede ir a la cárcel alguien que cometió delitos hace 50 años, delitos de corrupción. Es algo en lo que Santiago Nieto ya lo ha expresado, yo coincido totalmente con él, algo en lo que debemos pensar los mexicanos, porque se manipulan los plazos. Las prescripciones en este país se han obtenido, hay una larga historia, fraudulentamente. Se dejan. Usted nada más con la colaboración de adentro logra que se prescriba el delito por el que lo persiguen. Pasa el tiempo, se tramita la declaración de prescripción ante el juez correspondiente y miren, ya no me pueden hacer nada, sea yo culpable o no de haber matado, de haber robado, de haber hecho, ya prescribió mi delito. Y eso se combina con el fuero, que es terrible. Se combinan tres procesos: el derivado del fuero, de la prescripción de delitos y de la memoria de la gente. Al rato ya nadie se acuerda, ya nadie presiona. Y eso ha sido el gran camino a la enorme corrupción. Ayer sucedió un hecho que tiene una gran relevancia. Arturo Nale García es el titular del Poder Judicial en el estado de Zacatecas, rindió su informe ante la representación popular, no como antes, ante los propios magistrados del tribunal, reunían a su propio personal e informaban. No, ahora compareció ante el tribunal, ante la Cámara de Diputados. Es obligación de los tres poderes rendir informe. Y los tres ante la representación popular, ante la legislatura. Y hay fecha precisa para el Poder Judicial, hoy justamente la de ayer, 27 de septiembre. Lamentablemente, el conflicto que estalló en Zacatecas, la protesta por la falta de pago, se combinó, además el inicio de la Semana Nacional de Transparencia también jaló reflectores y otros eventos,
y pasó desapercibido algo que no debe pasar desapercibido. Con ese motivo he convenido con Arturo Nale una conversación al respecto. Entonces mañana vamos a tener aquí a Arturo Nale hablando sobre la situación del Poder Judicial en Zacatecas, sobre el informe. Ya ve, él es entrón, él aborda los temas que debe abordar. Entonces lo invito a que mañana nos sintonice para estar hablando en vivo y en directo con Arturo Nale, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas. Mientras pase una grata noche, yo también me lo propongo. Hasta mañana.